Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia Universal tiene en cuenta la Santa Cruz. En Colombia y en otros países ya la hemos celebrado el 3 de mayo. Por ende, y por eso, vamos hoy a tomar la lectura de la feria, que es capítulo 7 de Lucas, versículos 31 al 35. Primer momento, lectura del texto. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parece? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado endechas y no han llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia. Que podamos hoy sentir toda esta fuerza que procede de ti y que respondamos con nuestra voluntad a querer ser llamados hijos de Dios y vivir como ello. Amén. Vuelvo y explico. Acompañamos a quienes en la Iglesia Universal celebran hoy la fiesta de la Santa Cruz. En Colombia, en Latinoamérica, en algunas partes, ya lo hemos hecho en el año litúrgico. Hoy centramos nosotros nuestra mirada para esta lectura orante en este texto de Lucas. Como siempre, varias lecturas, mirando detalles. Jesús está utilizando aquí unas preguntas en el primer momento para después hacer una comparación de su generación. ¿Con quién compara a la generación de él? ¿Qué entendieron de esa forma de hablar de Jesús? Él está hablando aquella comparación para una situación de cómo veían a Juan y cómo lo ven a él. Y presenta varias descripciones. ¿Cuáles son esas descripciones? Y cómo termina el Evangelio. Como siempre, son importantes todos los detalles. Actitudes, expresiones, las preguntas de Jesús, todo el desarrollo de la palabra. Segundo momento, meditación. Es muy llamativo ver cómo Lucas viene hablando toda esta temática de Juan el Bautista ya desde el capítulo 7, versículo 18. Están hablando de los discípulos de Juan, que ha llevado todas estas noticias. Él envió 2 de ellos a preguntarle al Señor. El Señor los manda diciendo: miren que los ciegos ven, etcétera, etcétera. Y están hablando de toda esta temática de Juan el Bautista y sus discípulos. Luego, ya en el versículo 31 de este capítulo 7, Jesús, después de haber hablado de Juan de una manera muy bella, que no hay uno más grande entre los nacidos de mujer, en el capítulo 28, que es un poco atrás, aprovecha para dar una explicación entre él y Juan el Bautista. Y lo hace a través de unas preguntas comparando la generación. Pero la generación, sobre todo en los principales de Israel y en los que no quisieron creer en él, ni en Juan el Bautista. Ahí están las dos situaciones. Ni en Juan creyeron los principales o sabios de Israel, porque lo consideraban como un loco, como un estrafalario, y en Jesús como un comilón. Pero entonces, ¿cómo se desarrolla el texto? Precisamente viene hoy Jesús diciendo: ¿con quién compararé pues a los hombres de esta generación? Se parecen como a chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros.
Es un juego de niños, un poco ya mayorcitos, no tan bebés, que están en un juego. Y están jugando como a la boda o como a un entierro, como situaciones de la vida de alegría y de llanto. Y entonces los unos están diciendo a los otros, es que les hemos tocado la flauta, les hemos tocado como de boda, estamos aquí como de fiesta y ustedes no se alegran con nosotros y no han bailado. Y los otros les dicen, hemos entonado pues con endechas o como con cánticos de tristeza y tampoco han entrado como en ese juego. Es decir, no han querido hacer nada. Palo porque boga, palo porque no boga. Les invitaron a ser felices unos a otros y no lo fueron. Y los otros presentaron otra forma y no quisieron también seguir la misma dinámica del juego. ¿Esto qué tiene que ver? Vino Juan el Bautista, presentó el reino a su manera. ¿Cómo es Juan el Bautista? Austeridad radical en el desierto. No comía pan ni bebía. Y ellos, los que no querían entrar en reconocer a Juan el Bautista, dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que es más que Juan el Bautista, que también habla del reino como lo preparó Juan. Y entonces ya fue para el otro lado. Es que este sí come y bebe. No porque Jesús fuera un comilón. De hecho, Jesús también hacía austeridad, tuvo su ayuno en el desierto. En sus ratos de soledad tomaba lo básico, pero cuando lo invitaban entraba a casa de fariseos para decirles que también había venido por ellos y se reunió con algunos y comía de lo que le invitaban también. Es decir, era más cercano que Juan el Bautista. Y entonces no le sirvió Juan, no le sirvió Jesús. No quería, el que no quiere, no quiere. Esa es como la explicación. Aquí vamos viendo cómo la propuesta del reino se preparó en Juan de una manera y vino el Hijo del Hombre y la mostró en su amor y cercanía a los demás. Pero entonces ellos no quisieron comprenderlo. Así fueron aquellos importantes de Israel. Entonces, esta alegría que quiere mostrarse del reino no se percibe. Entonces, estos terminan siendo como niños caprichosos, pero ya con una situación peor porque ya no son niños y con todo el entendimiento quieren rechazar la propuesta del reino. Una preparación por Juan y una realidad hecha ya, presentada, vida en Jesucristo. Que no nos pase a nosotros, esa es la meditación en este orden de ideas. Dios pasa por nuestra vida, se muestra de muchas formas. La iglesia tiene muchas vertientes en sus comunidades, en la vida de las diócesis, de las arquidiócesis, de las comunidades religiosas. Tiene formas, unos les gusta más y se han acercado a Dios por el camino de la penitencia, o les gusta ciertos rasgos de ciertas comunidades, otros de más alegría y entonces la renovación carismática, y otros hay muchas formas. Y el Espíritu sopla de diversas maneras y tiene muchas formas para que los hijos de Dios abramos el oído del corazón. Pero nos puede pasar como a estos tan llenos de sí mismos que no quieren, que no les sirve nada. Y ese es como el sentido que yo quiero que miremos, que la palabra viene a tocarnos. Que definitivamente Jesús y el Bautista son formas de presentar el reino, características y métodos distintos, sabemos, pero coinciden en el anuncio de Dios. Por caminos diferentes hacen presente esta acción del reino entre los hombres, pero ambos rechazados por los jefes de Israel. Entonces, esta pequeña imagen de estos chiquillos rebeldes que no quieren, que venga a abrirnos hoy el corazón y mirar que Dios tiene muchas formas dentro del amor y este múltiple amor de Él para llamarnos y llamarnos en la iglesia. A que verdaderamente hoy pues estamos de fiesta porque tenemos a Jesús, pero también ayunamos y tenemos austeridad y también vivimos la conversión y nos vestimos de saco y ceniza si hay que hacerlo. Y tenemos múltiples circunstancias que nos da la iglesia, con la gracia que se nos dan los sacramentos y con la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces,
Miremos hoy cómo esta sabiduría de Dios, que termina diciendo el texto, se acredita en aquellos sencillos que sí están abiertos y quieren escuchar. Y digámoslo, si quieren jugar como estos niños. Por eso el reino es de los niños, dice Jesús. No como estos ya de rabieticas y de un poco llevados a ser caprichosos, sino como los niños que sí quieren dejarse tocar y jugar y dejarse tocar en esta sinceridad y en esta pureza de los corazones. Esta fiesta de la misericordia de Dios, en este encuentro con Él, qué bueno que hoy miremos, que ustedes y yo podamos estar en esta sabiduría de Dios, comprender cómo Él actúa, cómo nos llama, respetar el llamamiento de otros. De distintos caminos llegan otros también al conocimiento de Dios. Que nos alegremos con la alegría de otros en la conversión también. Que no seamos como aquellos que están nombrando a Jesús en esta generación tan dura de corazón que no quisieron ver la apertura que se hizo del reino con el Bautista ni la cercanía de Dios a través del propio Hijo de Él. Que hoy nosotros contemporáneos, en esta generación, podamos admitir la presencia de Dios en el tiempo, en la historia, como Él lo hace cotidianamente, como sigue tocando corazones, que verdaderamente hoy podamos ver que Él actúa de múltiples formas en su vida. Yo estoy seguro de ello. Y que en la iglesia, que tiene una unidad y sobre todo en la cabeza del Papa, tiene multiplicidad de formas en la vida, en la forma como se vive en ciertas comunidades. Claro, tiene lo básico, que es la celebración de la Eucaristía, que es para todos, tiene los sacramentos, que son los 7 sacramentos para todos, tiene los dogmas, que son base, pero dentro de lo otro hay diferentes formas de vivir la vida de la fe. Porque puede pasar también, muchos que critican a la iglesia y nos critican a nosotros, porque tristemente pues ha habido seguramente muchos malos ejemplos, pero son muchos buenos ejemplos también, pero se quedan con los malos ejemplos diciendo, es que este cura es así, debería ser así. Y resulta que a otra persona le gusta, no, entonces este es muy serio y el otro es muy tímido, pero este debería, o sea, siempre hay una excusa. Lo que pasa con estos niños, siempre hay un no querer y entonces se pone una excusa de que la iglesia, que lo que ha pasado, que lo que no sé si. Y resulta que más bien deberíamos pensar y estar abiertos en los buenos ejemplos, en los que están de fiesta y su vida es una alegría en Dios, en el buen sentido de la palabra, en los que invitan a una conversión y en los laicos que promueven, que llevan este empuje de la iglesia hoy en día, en los buenos sacerdotes, en los buenos obispos, en los esfuerzos del Papa, de los cardenales, de aquellos que quieren vivir bien su vida y no saquemos excusas. Yo les he contado en otros años, ante este mismo evangelio, aquella situación que pasaba con una pariente lejana, que ya en un momento de enfermedad estaba, que le preguntaba a la hija, bueno, fulana de tal, tráigame un huevo del desayuno. Listo, la hija iba y todo el amor le preparaba el huevito y se lo llevaba. Y veía el huevo y le dice, no, eso es muy poquito, tráigame 2. Y venía, le traía el segundo huevito. Y cuando lo traía decía, no, uno muy poquito y 2 son mucho, no quiero nada. Eso es lo que dice Jesús de esa generación y que no nos pueda pasar a nosotros. Que bueno porque sí, bueno, malo porque no. Y en últimas, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Qué bueno que hoy nuestro corazón quiera abrirse a Jesús, quiera ver el ejemplo del Bautista, en vestirnos de conversión, ver la cercanía del Hijo de Dios en el amor que nos da la comida central, primordial, fraterna, que es la Eucaristía, para que dejemos tantos caprichos y tantos prejuicios y tantos no a la invitación de Dios de todos los días, a que nos convirtamos y a que lo amemos con todo el corazón. Lo tenían enfrente en persona al Hijo de Dios y no lo reconocieron por caprichos, por prejuicios, por burlarse de uno, del Bautista, y por no querer creer en el Hijo de Dios. Ninguno le sirvió,
porque no querían que estuvieran por encima de ellos, porque ellos eran los doctos. Y solo ellos podían decir quiénes eran los verdaderos hijos, los de Dios, los enviados. Nos pasa a nosotros hoy, entonces cuidado también en las generaciones, que no sigamos siendo caprichosos, pero ya con pleno conocimiento de adultos. Y hago insistencia y énfasis en esta idea para que ustedes y yo meditemos hoy, que verdaderamente nos abramos sencillamente a querer dejarnos amar por Dios y manifestar este amor con una conversión sincera y real y vivir en Él. Por eso los invito a que hagamos oración. Hoy nuestra oración a ti, Padre nuestro, comienza con una humilde confesión. Somos sordos a tu voz, ciegos a tu luz e impermeables a tu espíritu de amor. Y lo peor es que todavía nos justificamos con pretextos. Libéranos, Señor, de nuestra dureza de corazón, que malogra el seguimiento de Cristo y de su Evangelio. Enséñanos hoy a vivir y a juzgar según tu sabiduría, para evitar el capricho infantil de los descontentos. Para vencer nuestra rutina, haznos experimentar la urgencia de una decidida conversión a tu reino. Así no frustraremos tu designio sobre nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. Según esta palabra, cuando usted ha sido así como terquito o terquita, perdón la expresión, como que no le sirve ni una forma ni la otra, es decir, no quiere abrir el corazón a Dios o no, en algún momento de la vida. ¿Qué hay que hacer para salir de estos prejuicios, de estos caprichos, de estos pretextos? ¿Cómo le sirve a usted la oración? Para abrir el oído a la sabiduría, porque son los que tienen la sabiduría de Dios, los que comprenden el reino, según esta última expresión. ¿Cómo vivir en los sacramentos la gracia del encuentro con Dios? Y en los distintos momentos de la vida, cuando hay que orar se ora, cuando hay que hacer penitencia se hace penitencia, todo unido de la mano con los sacramentos, con la vida comunitaria. Todo es importante, todo forma como un engranaje. Son valiosísimos los aportes de los distintos movimientos apostólicos y respetamos la vivencia y la riqueza de cada uno de ellos, porque son una luz del Espíritu. Y en eso, qué bueno que sus comunidades y su vivencia en sus movimientos apostólicos los ayude como a valorar las cosas de la iglesia, porque también normalmente criticamos mucho. Cómo enriquecernos de lo bueno, tomar lo bueno y quitar lo malo, como dice San Pablo. Y eso nos da la capacidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo abrirnos entonces hoy al Espíritu? Gracias por todos los comentarios que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.